Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Bien, Qué gusto. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos ven, nos siguen. así es, Elisa, muchas gracias. Gusto en que estemos en contacto. Adriana Buentello, aquí de Mosquetera, opinante y comentarista. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias, Julio. Muy bien, Elisa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues no hay otro tema. ¿Para qué le doy vuelta? Se nos va a enojar parte del chat y va a haber. Pero pues el tema es la confirmación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que implica, dice él, que es víctima del mayor linchamiento de la historia, anuncia que va a pedir más presupuesto al gobierno federal para Guerrero, pero en fin, Elisa, ¿qué opinas sobre este tema de la confirmación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernar Guerrero? Julio, es una confirmación triste, creo yo, al final del día y preocupante porque pues se mide con distinta vara la supuesta voluntad ciudadana que dicen se dio en una encuesta interna de Morena. Y digo supuestas porque todavía no sabemos muy bien a ciencia cierta con qué parámetros se realizaron las encuestas. Hoy Mario Delgado daba ahí algunas pistas, pues, sobre todo de quienes conforman y están al frente de esta comisión de encuestas de Morena, pero lo cierto es que también a mí me dejó muy, eh, pues, muy impactada lo que dijo hoy Mario Delgado con Carmen Aristegui, ya lo platicaban hace un momento, Julio, Ujú. ¿no? Y me parece que ahí está el tema, y por eso creo que es algo muy triste, además de, pues, de indignante, porque no se consideran esas otras voces que también ya hablaban. Entiendo que hay una promoción dentro del propio partido de esta candidatura de Félix Salgado, y con ello también un enardecimiento en las propias redes para quienes señalamos que esto puede ser muy preocupante, muy indignante para las mujeres que se atrevieron a alzar la voz, porque Ujú. dicen, ¿en dónde está? Y fue mentira, y fue todo politiquería. Y lo cierto es que no se sabe porque se ha hecho a un lado la investigación, y porque en estas complicidades y en este México de la impunidad es muy difícil que sean escuchadas las voces de las víctimas. Por eso ahora, con esta perspectiva de género que dicen los gobiernos que van a impartir justicia y que van a procurar justicia, pues se tiene que poner en el centro esas voces. Y a mí me llamó mucho la atención como decía Mario Delgado en esta entrevista, es que reveló muchas cosas, Julio, por eso creo que es importante verla, Ujú. y suma a esta visión que tenemos muchos y muchas de criticar la postulación de Félix Salgado Macedonio, que como bien hemos dicho aquí, muy probablemente va a arrasar, porque Morena va arriba de las encuestas por mucho, entonces podrían haber puesto a un hombre o a una mujer con otras características, pero él decía que no incluyeron en esta última encuesta, por ejemplo, a Luis Walton, porque decía que Luis se había quejado de la encuesta anterior y había pateado la puerta de Moreno. Entonces, de pronto ahí no importó entonces la voz de la ciudadanía o lo que quería, o sea, con qué criterios quitan a unos y dejan a otros, ¿no? Entonces, con ese criterio pusieron a Félix Salgado diciendo, no, pues es que vamos a ver, todavía puede, porque la presunción de inocencia y que esté ahí, aunque hay un proceso abierto en su contra en la fiscalía. Y y con otros criterios dice, no, se quejó de la encuesta anterior, va para afuera, ya no lo incluimos. Y también a la experredista, ¿no? Que lleva, creo que 2 años fuera del PRD, pero dijeron, estaban muy enojados los de Morena porque ella estuvo en el PRD. Dije, pues como todos, como Mario Delgado, como Andrés Manuel López, como todos los que estuvieron en el PRD, y muchos de ellos en el PRI, pues de Ujú. ahí vienen, del PRI, del PRD, y luego fundaron Morena, muchísimos de ellos, incluyendo pues su líder, ¿verdad? Y entonces, pues mucha confusión, poco convincente, Julio. O sea, al final del Sí. día los argumentos que presentan en Morena son poco convincentes y sí muy confusos, incluso en la propia carta que expuso ahí Morena, en donde, como dicen una cosa, dicen la otra, y ahí sí, chimotrufeando, pues ahí va Félix Salgado Macedonio. Híjole. Adriana Buentello,
¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la confirmación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y qué implica, qué significados tiene? Adriana, por favor. Julio, me parece a mí que es pues muy lamentable todo el circo, pues todo el montaje de alguna forma que se llevó a cabo en torno pues a este proceso, pues fue una especie de pues alargamiento, ¿no? De ver cómo intentaban buscar la forma de manejar políticamente esto. Creo que fue contraproducente en muchos sentidos el hecho de que incluso pues se diera a conocer la encuesta días después de pues la marcha del 8 de marzo, pues evidentemente tuvo una razón. Creo que incluso el haber filtrado primero esta encuesta por ahí del día miércoles al diario Milenio, pues era una manera de liberar presión, y también el haber lanzado incluso el comunicado el viernes por la noche, ya entrado el fin de semana, como para intentar disminuir su impacto y además para que remataran con un final el comunicado que parecía una burla, en donde pues dicen que la 4T será feminista o no será, y peor aún, que minutos más tarde saliera Salgado Macedonio a través de un tuit, pues a decir que hay toro. Eso me parece que pues o no tienen idea de qué hacer con su comunicación, definitivamente, o están perdidos en el término en temas de comunicación, o fue una afrenta directa contra el movimiento feminista. Es claro que Mario Delgado, como presidente de Morena, pues no tiene a lo mejor la relevancia que pensamos que tiene oficialmente, porque sabemos que quien toma las decisiones finalmente no es él. Yo creo que lo que está de fondo, desde mi perspectiva, es pues analizar un poco el tema de estas elecciones. AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está consciente, me parece que el feminismo no forma parte de su gobierno y considera que pues lo que él llama humanismo es más que suficiente. Vemos que está en marcha una estrategia electoral para arrasar las elecciones a cualquier costo. Está buscando mantener y aumentar su influencia en el Congreso, ganar más estados, y más allá de 2021, lo que me parece que no hay es un proyecto de partido. O sea, no veo que el presidente esté enfocado en que haya Morena o haya una continuidad en lo que es su gobierno. Está buscando, pues de la manera más pragmática, tener todo el control, y creo que es parte de lo que estamos viendo incluso con el tema de los jueces. Creo que sí debemos de hacer una revisión de la actuación, sobre todo en rumbo a lo electoral, porque en este caso de Salgado Macedonio es muy representativo. A mí me llama mucho la atención que no haya una visión de largo plazo, porque hay que considerar que el feminismo es un movimiento vivo que va a seguir creciendo, como lo progresista que es este movimiento, a diferencia de lo que está sucediendo en Morena. O sea, algunas facciones de militantes que han luchado contra esa corriente llamada pragmatismo dentro de Morena probablemente tengan todavía algo de peso, y es sin duda lo que tiene más valioso el movimiento, pero lo que estamos viendo, me parece ahorita, es una operación rumbo a estas elecciones para tener mayor control por parte de este gobierno. Muy bien, gracias. Julio? Sí, adelante. Nada más que ahí, puntualizando lo que decía Adriana, yo creo que además han estirado la liga quienes quisieron imponer a Félix Salgado Macedonio en esta candidatura, ¿no? Por supuesto, empezando por el espaldarazo que le dio el propio presidente de la República a través de las distintas conferencias mañaneras, y es estirar la liga dentro del propio partido, porque ¿qué piensan aquellas mujeres que han luchado durante tantos años, que conocen de qué va el tema del feminismo, que algunas de ellas, Julio, de Morena, dentro del propio partido, mujeres muy inteligentes y valiosas? A mí misma me han enseñado en alguna ocasión y en reuniones
que no es lo mismo humanismo que feminismo, porque claro, yo también, y como siempre he dicho, esto es un aprendizaje de todos y todas. Yo también incluso en algún momento dije, no, es que sí, yo soy humanista porque para mí, yo sí creo en la igualdad total de hombres y de mujeres, entonces debemos de estar todos incluidos. Sí, sí, pero ante las violencias contra las mujeres, ante la misoginia, ante el machismo, por eso es muy importante tener esta visión feminista, que además hay que decirlo, no es una sola visión. Entonces, dentro de los feminismos, cabe el humanismo, pero también hay que incluir muchas otras cosas y de estas perspectivas. Entonces, ellas mismas me han hecho ver y me han enseñado caminos muy interesantes sobre lo que trata el feminismo. Entonces digo, ¿qué piensan ahora? ¿Qué están, después de esto, qué sigue para Morena? Es decir, yo sigo trabajando en lo mío, sigo trabajando desde InMujeres, sigo trabajando desde el Senado, sigo trabajando, que está bien, trabajemos desde nuestras trincheras, desde donde nos corresponde, pero claramente aquí hay una imposición en donde se violentaron todas las visiones de perspectiva de género y de atención a las víctimas que tanto necesita en este país, porque si hay algo que hemos venido arrastrando desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, es la revictimización de aquellas y aquellos que señalan violaciones graves a sus derechos, es señalarlos y decir, ustedes están mal, porque no únicamente están diciendo impongo a Félix Salgado, están diciendo que además son violentas y además se atrevieron a llegar a Palacio Nacional y además rompieron el muro, es decir, por unas cuantas generaliza y entonces tú pregúntale a la gente en general qué opinan. No, violentas, así no. Entonces les funciona la comunicación, les funciona la propaganda, pero ¿hasta dónde les va a funcionar esa estrategia propagandística y no de hechos muy concretos que puedan aportar a un cambio verdadero? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Esa es la pregunta que yo me hago ahora. Pues así es, por ahí van las cosas en este tema tan complicado. Desde luego en el chat de nuestra transmisión a través de YouTube, pues hay muchos comentarios ya en todo sentido, a favor, en contra, son violentas, el humanismo es mucho mejor que los petardos, los marros y la gasolina. Mujeres como hombres en la política hay de todo, lo podemos ver con Xóchitl Gálvez, Lili Telles, la maestra del Bester, en fin. ¿Por qué callan lo de Broso? ¿Será que hay feminismo de clases? Dice Ivonne Torres Galicia. Bueno, pues ese tema es uno de los temas candentes de estos días. Adriana, pues llega otro tema que es el de aparición en escena de Manlio Fabio Beltrones y su hija Silvana. Beltrones, que es un ente político, pues muchas veces poco tocado en los medios de comunicación por el poder acumulado del propio Beltrones y por su fama también de ser un político que no se queda siempre con los agravios sin contestar. ¿Qué opinas de este tema de los Beltrones y los millones en Andorra, Adriana Buentello? Julio, pues además es un personaje que pues si llega a saberse que se le investiga algo, pues vemos que es prácticamente el intocable. Yo creo que estas investigaciones que dieron a conocer en el periódico El País, pues ya empezamos a ver las pruebas económicas, incluso pues de los numerosos acuerdos políticos, pues de alguien que ha sido pues un poderoso personaje que además ha movido tantos hilos de muchas fuerzas políticas, no solamente del PRI. Por un lado veo que la parte negativa es que son investigaciones que vienen de afuera y que quién sabe si en México realmente puedan llegar a un buen puerto, aunque el propio periódico El País ha dicho que ya hay una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República, particularmente está indagando el tema de patrimonio, cuentas, propiedades y declaraciones fiscales. Pero sin duda suena muy complejo porque la operación que hemos visto, yo creo que incluso dentro de la propia Fiscalía, con el tema hasta de las filtraciones, pues no sé si realmente
podamos tener esperanzas de que llegue a buen puerto una investigación de esta naturaleza, pero sin duda me parece que es relevante sobre todo destacar el poder que ha logrado conformar un personaje de esta naturaleza. Aquí una de las preguntas también relevantes sobre el dinero que pues tenía en una cuenta de Andorra la hija de Manlio Fabio Beltrones es pues particularmente cuando ella tenía 26 años y no tenía ningún cargo público, ¿no? ¿Dónde sale ese recurso siendo hija de un poderoso político que pues históricamente ha sido señalado de corrupción? No parecen muy convincentes los intentos de desmentir estas investigaciones. También yo recalcaría incluso, no sé si ustedes recuerdan estos señalamientos, estas investigaciones de parte de la DEA sobre pues la relación que tenía incluso con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Fue un reportaje que originalmente salió en 1997 en el New York Times y que posteriormente también se publicó información relacionada en un libro que se llama, me parece, El Despertar de México, que publica con otra periodista, que son ambos ganadores del premio Pulitzer, y que revela cómo cuando era gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones utilizaba a la policía estatal para pues proteger cargamentos de droga por todo el estado. Así que pues no nada más ha fungido como operador político, también recordamos el caso de la toma de Calderón en ese proceso electoral tan señalado de fraudes, también la manera en cómo operó el Pacto por México. Pues los operadores en este sentido pues no son ni económica ni política, yo diría que ni judicialmente hablando baratos, hablando de toda la red que ha logrado conformar de impunidad un político de esta naturaleza, y pues todavía falta ver su papel de lleno en lo que es la operación Zafiro, así que sin duda pues es un tema muy relevante, aunque pues también es interesante saber que viene de una investigación no directamente de nuestro país. Julio. Bien, Adriana, gracias. Elisa, pues el mismo tema y el mismo comentario. Manlio Fabio Beltrones presente en largos periodos de la vida política nacional, con un gran poder concentrado, difícilmente tocado en los medios de comunicación por indicios de corrupciones o de abusos, con un gran poder concentrado siempre. ¿Qué opinas de este tema de Beltrones y los millones en Andorra? Toca una fibra sensible de las presuntas corrupciones y corruptelas de toda la vida, Julio. Ajá. En nuestro país, y digo presuntas para que no se empiecen a poner así, claro. De que, wow, que cómo, y al rato vienen que difamas y a Manlio Fabio, porque son rudísimos. Sí, son rudísimos. Son rudísimos, ¿eh? Sí. La verdad es que no ha sido fácil, y yo creo que hay personajes que han pasado a lo largo de tantos años que se van cubriendo. Fíjate, en el diplomado de periodismo de investigación, recuerdo que uno de los colegas que hace investigaciones fantásticas, ¿no? Que participa a nivel internacional, decía, hay algunos personajes, y me acordé de Manlio Fabio y mencionó también algunos otros, que dice que son como cebollas, ¿no? Tienen capas y capas y capas y capas. Entonces, poder llegar a ellos es casi imposible, Julio. Es casi imposible en las investigaciones periodísticas detectar que él haya firmado, ¿verdad?, un chequecito, o él haya firmado la cuenta en Andorra, o que él haya... O sea, es muy, muy difícil, porque además están rodeados de capas y capas y capas de familiares, de prestanombres, ¿no? Entonces, el que señalen ahora a Manlio Fabio en este tema de Andorra revive muchas otras cosas que han pasado en nuestro país, ¿no? Y hay que recordar que Manlio Fabio, pues,
era un jovencito, por ejemplo, cuando estaba cerca de Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, de don Fernando, ¿no? Entonces, pues alguna de las verdades que se llevó don Fernando a la tumba, pues seguramente las tendrá Manlio Fabio, y señalado en distintas ocasiones por colegas periodistas que han tenido que salir del país, Julio, en conversaciones privadas, pues siempre mencionan la violencia en el norte del país, en complicidad con las autoridades de gobiernos federales, en donde no se hace nada, ¿no? Y ahí, en la época del priismo fue muy marcado, en la época del peñismo también, algunos tuvieron que salir fuera del país, en fin. Hay muchas historias que yo creo que tienen que ser contadas, y me parece que aquí la investigación que hacen los compañeros del país da en uno de los puntos clave para entender lo que ha pasado durante tantos y tantos años, y se tiene que investigar. Por supuesto que van a decir, yo no tuve nada que ver, yo ya cerré mi cuenta. Para empezar, de verdad, ¿quiénes abren con esos miles de millones en Andorra? ¿Quiénes y de dónde, no? Dentro de la investigación es también muy interesante cómo la jueza de Andorra señala recursos que provendrían, ¿no? Porque es la jueza que lo señala, de dinero que se dio a Manlio Fabio por la entonces conocida Ley Televisa, ¿se acuerdan? En 2006. Claro, sí. Pero salen ya esos temas allá en Andorra, ¿no? Ajá. Es increíble asuntos que hemos aquí reporteado, que hemos dicho, y que ha sido tan difícil de poder exponer, salgan de pronto y se tengan tantos elementos en una investigación como esta. Por eso yo digo que es así como pegar en la línea de flotación, porque pueden salir tantas cosas. Tú imagínate de pronto recordar este caso de la llamada Ley Televisa en 2006, ¿no? En donde los senadores aprueban esta ley, que después se tiene que ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablando también hoy de la Suprema Corte, ya contestó el ministro Saldívar, estaba viendo por aquí uno para acá, otro garabato, pero bueno, imagínate que nos lleven esas investigaciones de Andorra a esta llamada Ley Televisa del 2006 y a ver cómo votaron en aquel entonces en el Senado. También, por supuesto, la investigación que se abre o que se proyecta el nombre de Manlio Fabio nos lleva a la operación Zafiro que comentaba Adriana, esta operación en donde Manlio Fabio era el presidente del PRI y donde se habrían desviado recursos, Luis Videgaray en Hacienda, Manlio Fabio en el PRI, a las campañas de distintos gobernadores. En fin, una historia que está todavía por contarse, Julio, que aquí en nuestro país ha sido muy dolorosa, muy difícil, y qué bueno que se exponga por lo pronto los nombres. Ahora, ¿qué pasará? ¿Existe realmente un pacto velado ahí entre el sexenio anterior, entre Peña Nieto? Porque el gobierno actual se ha ido directo contra actores del gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Y de García Luna y todo. Pero en los temas del peñismo, híjole, García Luna sí era en el narcoestado, pero el caso del Salvador Cienfuegos, no, ese venga chipacá, ¿no? Y señalamos con todo rigor a ciertos personajes, pero vamos a ver si también se empieza a investigar a estos otros, ¿no? Que yo creo que sería muy importante. Hay también gente dentro del gobierno y de la Cuarta Transformación, de la llamada Cuarta Transformación, que estoy segura que sí quisieran ir más allá. ¿Podrán? Se toparán con la fiscalía y al final de cuentas, ¿qué va a hacer el fiscal Gertz Manero? Pues sí, preguntas, enigmas y de todo lo que generan este tipo de acciones en las cuales pues no, la justicia no opera como con el común de los mortales, sino que se entrampa y se oxida y no camina a paso veloz, o bien al contrario, se suelta con una rapidez extraordinaria para exculpar y para dejar de lado en cualquier pretensión de castigo a los personajes notables como estos de los que estamos hablando, Elisa.
Adriana, pues otro tema también muy interesante es el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se dice que se fugó días antes por una filtración de policías o del tribunal, según lo publicado en la revista Proceso. Pero bueno, pues otro personaje que se escabulle de las pretensiones justicieras en México. Adriana Buentello. Gracias, Julio. Pues sí, es un tema que Juan Omar Fierro, reportero que, bueno, en esa época, cuando se dio esta investigación por parte del equipo de Carmen Aristegui, pues estaba colaborando en MBS, esta investigación que ya lleva pues muchos años y que pues vimos que se desactivó este seguimiento, obviamente, en el sexenio de Peña Nieto. Aquí llama la atención la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella ha dicho que pues en el sexenio pasado pues pudo haber sido esta mala integración de la carpeta un acuerdo político y pues se les escapó en este. Entonces, la verdad, lo preocupante aquí es el tema de estas filtraciones, la corrupción que no termina de, pues no encuentran todavía, yo creo que o a todos los miembros no se les ha investigado. Llama mucho la atención también en el caso de la Fiscalía General de la República, todavía el caso de algunas filtraciones, por ejemplo, a periódicos que pues incluso pueden afectar el seguimiento a estas investigaciones. Así que por supuesto que en este caso es muy preocupante lo que está pasando hoy, que justamente publica la revista Proceso este caso de que pues se habría escapado 7 días, o habría tenido 7 días Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y los coacusados, entre los que está la diputada Vaca. Pues la orden de aprehensión se da un martes, o se libera un martes, y tuvieron 7 días para poder escapar. Así que lo preocupante es que pues seguimos en esta dinámica pues de la impunidad, de la filtración, de la corrupción dentro de las propias instancias. Y pues en este caso lo lamentable es que se pusieron en riesgo pues a las víctimas pues en este caso de esta investigación. Julio. Pues sí, por ahí van las cosas, Adriana. Elisa, ¿qué opinas sobre este tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y bueno, su aparente fuga y finalmente pues otro caso al que no alcanza la mano de la justicia mexicana, si es que realmente hubiera justicia y hubiera mano de esa propia justicia? Elisa. Pues la primera reflexión, Julio, es decir, todavía están infiltradas las autoridades, ¿no? Uh-huh. O sea, no, es que no podemos entender la corrupción que ha existido en nuestro país si no es esta colusión o de plano ya esta fusión entre autoridades y delincuencia, ¿no? Entonces, no sabemos quién es quién en esta historia de terror de nuestro México, en donde autoridades y delincuentes pues están totalmente ya coludidos, infiltrados, o de plano ya son los mismos, ¿no? Y en esas dinámicas lo que estamos viendo son estos pitazos que incluso también a veces se transforman en grandes puestas en escena, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Javier Duarte. Recordarás, otro hombre que dio muchísimo dinero a los medios de comunicación y difícilmente se hablaba ahí del tema, ¿no? En los grandes medios y a periodistas también en particular, entregaba mucho dinero. Y de pronto vemos estas entrevistas. ¿Se acuerdan? Ahí con Carlos Loret de Javier Duarte, un día antes de que se fugara, sí, ¿no? Diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace ahí en esa entrevista? Ya vayan por él, ¿no? Claro. No, pues total, o sea, armaron desde las propias autoridades, pues toda esta presentación diciendo yo sí me voy a entregar, y después para que tuviera tiempo de irse, ¿no? En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez,
increíble lo que ha pasado en este caso, en donde hay grabaciones del modus operandi, ¿no? Y que de pronto esto se diga no es así y son montajes y se protegen a estos señores y no únicamente se protege, se les dan cargos. Pues a esta señora Sandra Vaca seguía teniendo cargos porque siguen estando en el poder, ¿no? Y no solo eso, pues ya iba a ser candidata, ¿no? Sí, estaba aspirando a ser ahorita sí, en estas sí, elecciones sí, candidata. Sí. Son los mismos, están ahí, aunque puede existir voluntad selectiva. Eso sí hay que ver de a quiénes sí, contra quiénes no. También eso es algo que estamos viendo, ¿no? Contra quién sí ir, contra quién no. Pero bueno, en esta justicia entiendo que habrá quienes quieran ir por este señor, lo van a agarrar tarde o temprano, Julio. O sea, también no me queda, o sea, esto tarde o temprano va a tener que rendir cuentas. No le va a alcanzar esta colusión por más tiempo. Sin embargo, siguen ahí y han estado protegidos. Y este hombre en la Ciudad de México tuvo influencias en los distintos poderes de gobierno y pudo salirse con la suya. No sé si se escuchó, se trabó, ¿verdad? Y pudo salirse con la suya. Y hay que recordar, desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, estuvo ahí muy, muy protegido, ¿eh? Bien, Elisa, pues son las 2 de la tarde con 35 minutos. En esta ocasión la mesa de las mosqueteras la hemos acortado para terminar por ahí de las 2 con 40 minutos, de tal manera que nos queda espacio para un último tema. Adriana, además vamos a tener justamente al ministro en retiro, José Ramón Cosío, después de esta mesa. Así es que, Adriana, ¿cómo ves este tema de las declaraciones duras del presidente López Obrador contra los jueces que dieron un amparo provisional en materia de la nueva ley de energía eléctrica, las reacciones y el pronunciamiento del ministro Arturo Saldívar? ¿Qué nos dices, Adriana, por favor? Julio, yo lo que además lo he comentado aquí desde hace pues algunas semanas, desde que regresó precisamente el presidente tras padecer COVID, he visto al presidente con un discurso mucho más provocador, como mucho más intenso, sobre todo en cuanto a posturas que vayan en contra de lo que él piensa. Y en ese sentido, sí creo que es importante analizar de qué forma, pues esto que ha señalado de los jueces y sobre todo lo que pues ha pedido al Consejo de la Judicatura, de la carta, que aparentemente esta carta que le envió al ministro presidente de la Suprema Corte, pues afecta la autonomía del Poder Judicial. En primera, también establecer que esto de la carta y que hace público es un mensaje no al presidente de la Suprema Corte, sino es una manera de hacer público y de hacerle saber a la gente que sigue al presidente qué acciones está emprendiendo. Ahora, jueces han actuado de forma corrupta, claro, eso lo sabemos, claro que difícil en otros sexenios pues demostrarlo. De entrada parece algo positivo, sin embargo creo que sí hay que analizar particularmente cómo esto podría derivar en una cacería de brujas. Creo que sé que podría ser aplaudido por sus seguidores, pero sí creo que podría demostrar que el Poder Judicial sigue sometido al Ejecutivo. Yo, en este caso particularmente sobre la ley eléctrica, de la reforma eléctrica, creo que es importante también dar a entender algo, el Estado de Derecho en el que fueron, incluso lo que platicabas con Claudia Villegas, que fueron dados estos contratos. Bueno, hay un Estado de Derecho que rige esos contratos. En el momento en el que les cambian las reglas, pues evidentemente también ahuyenta a la inversión. El 11 de marzo también cabe resaltar que la CONCAMIN calculó que al gobierno mexicano le costaría al menos 7% del Producto Interno Bruto el pago de indemnizaciones en el caso de esta aplicación de esta ley eléctrica. Así que son muchos ángulos los que hay que considerar. Sin embargo, sí creo que estrictamente, en un tema estrictamente legal, pues no se pueden modificar las reglas de la noche a la mañana, así que pues también tomar en cuenta pues que esto puede afectar pues también el tema económico a nuestro país,
y pues también analizar pues qué tanto afecta a la autonomía del Poder Judicial pues la decisión del presidente de hacer estos llamados. Sí. Bien, gracias. Adriana, Elisa, para cerrar, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Julio, le he estado dando tantas vueltas hoy en la mañana a este tema porque es muy difícil de poder aterrizar, explicar los motivos del por qué yo veo muy peligroso lo que está haciendo el presidente, siendo tan efectivo un discurso de son corruptos los jueces, ¿no? Entonces, ir en contra de esa generalidad es muy, muy complicado. Requiere, requiere mucho tiempo que muchas veces no se tiene, y además también, pues la gente le es más fácil decir, sí, son bien corruptos y que bueno, y además nos quisieron saquear, y esto sigue siendo un discurso muy efectivo para el presidente, pero voy a lo mismo y regreso a lo que dije anteriormente. ¿Durante cuánto tiempo más le va a funcionar al presidente la propaganda o su estrategia de comunicación haciendo a un lado el Estado de Derecho, las leyes, la Constitución? En fin, yo creo que es un camino muy peligroso el que recorre el presidente al señalar así, porque entonces no estamos haciendo justicia. No hay justicia sin Estado de Derecho. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que haya vendetas, que haya señalamientos, que pongamos en el fuego y a la hoguera a quienes creemos corruptos, a quienes creemos, ¿verdad? Porque pues, no hay investigaciones de por medio, ¿no? Ahora dice el presidente, sí, que se investigue porque ya, y se va contra ellos, y entonces pondera más los señalamientos que la realidad. Entonces es muy difícil explicar el por qué un juez pudo haber concedido este amparo. Para empezar, yo sí, nada más brevemente, quisiera decir que el otorgar una suspensión provisional sí se hace de manera expedita, contrario a lo que dijo hoy el presidente de qué casualidad que ahora sí hay justicia expedita, ¿no? Es que así son las suspensiones provisionales, y no solamente las provisionales, después viene una suspensión definitiva, que en términos jurídicos, aunque venga la palabra definitiva, no es definitiva, por eso es tan confuso. E incluso la suspensión definitiva, que posiblemente se dé luego de esta, es muy rápida, pero no es definitiva, es una suspensión en lo que se lleva a cabo el juicio de amparo. Y lo que están diciendo es, con esta reforma eléctrica se está ponderando el monopolio de CFE, no hay una competencia, se pone en riesgo también los temas de medio ambiente, es decir, hay muchas cosas que sí tendríamos que estar considerando. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tuviéramos una competencia con empresas honestas y transparentes, ¿no? Pero si todo se reduce a son unas deshonestas, son unas corruptas, y entonces todo hay que dárselo a CFE, o sea, a Manuel Bartlett, pues tampoco es tan convincente. Es decir, a ver, espérense, que se hagan investigaciones, que se siga el Estado de Derecho. Entonces me preocupa mucho estas descalificaciones, Julio, y no sé, y en el caso particular del ministro José Ramón Cosío, yo veo aquí algo también muy delicado, que está señalando a un ministro que habría que ver cuál ha sido su actuación. A mi parecer, en lo general, Julio, aquí como dicen en lo general y en lo particular, en lo general, me parece que el ministro José Ramón Cosío ha sido de los personajes que han conformado una sala superior progresista. Ha sido un personaje importante, como lo ha sido el propio ministro Saldívar, y como también lo ha sido la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Y por qué lo menciono? Porque sin duda habrá sentencias muy controvertidas, y habrá sentencias que no nos parezcan y que podamos criticar, como yo lo he hecho en el caso de la ministra con el caso Lidia Cacho, por ejemplo. Pero a pesar de estas críticas muy puntuales y particulares a ciertas votaciones, sí me parece que, por ejemplo, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, es una de las mujeres progresistas que ha participado en la sala superior de la sala de la Corte. Y lo mismo me parece
que ha pasado con José Ramón Cosío y con el propio Saldívar, que entre ellos sabemos no la llevan muy bien, no la han llevado muy bien, existía siempre esta situación muy desgastante que incluso conocen la gente del Poder Judicial, de esta rivalidad, digámoslo así, profesional entre José Ramón Cosío y el ministro Saldívar. Pero a pesar de existir esta situación, creo que ambos han sido hombres que han representado esta defensa de derechos humanos en lo general. Podemos, sí, hablar de casos muy concretos o que puedan ser polémicos, pero entonces no creo que esta estrategia de descalificar, de difamar, incluso de hasta calumniar en las conferencias mañaneras pueden ser muy efectivas en el voto y en la popularidad, pero a la larga, y eso es lo que me preocupa, a la larga puede ser muy perjudicial para el propio presidente. Y no quiero decir a la larga en este sexenio, Julio, porque esto funciona y la popularidad, y sí, y leña, y corruptos, y, ¿no? Le va a funcionar un buen rato, pero hablo de a la larga de lo que él quisiera el presidente. Claro. Dice el presidente que él quiere pasar a la historia, ¿no? Como pasó Juárez, por ejemplo. Pues así, haciendo pomada el Estado de Derecho, no lo va a lograr. Entonces, claro, ojalá tuviera en mente que no todo es una estrategia de comunicación y de propaganda o de informaciones a medias, ¿no? En las conferencias mañana. Pues Elisa, muchas gracias por tu comentario, por pasar revista a varios de los asuntos interesantes de estos días y estas horas. Igualmente Adriana Buentello en esta mesa de las mosqueteras. Gracias, Elisa. Gracias, Julio. Gracias, Adriana. Qué gusto. Muy buena semana a todos, a todas. Igual. Adriana, gracias por este segmento y ya regresaremos más tarde. Gracias y buenas tardes. Gracias, Elisa. Hasta luego. Gracias.